Hoy vamos a hablar acerca de soldado al servicio de Dios. La próxima semana vamos a hablar de lealtad. Y creo que ahí podría hacerme como una serie como de 15 capítulos, porque hay un montón de ejemplos en la Biblia. Pero hoy vamos a enfocarnos acerca del servicio. Y bueno, si estás listo ahí para apuntar. Y yo le digo a la gente, no tienes que apuntar todo, pero sí lo que Dios te habla a través de la enseñanza. Y bueno, quiero comenzar como introducción que en México, me imagino que en otros lugares también exactamente, no sé si esto es más general de lo que podría ser. Cuando nuestros jóvenes cumplen 18 años, tienen que enrolarse en el servicio militar. Es como una obligación de parte del gobierno y de parte de la milicia en que tú puedas pasar como un proceso. ¿Y te has preguntado por qué se llama servicio militar? Y bueno, hay una definición, dice, se llama así porque es una prestación personal a la patria que se desarrolla dentro de las Fuerzas Armadas. Entonces, todos los jóvenes necesitan pasar por un proceso de adiestramiento y bueno, en México pues está como que clasificado en que tú puedas hacer o no el servicio durante tus 18 años, en donde eres sorteado con una bola blanca o eres sorteado con... Y bueno, y déjenme platicarles algo curioso porque cuando tú no querías hacer el servicio como joven, esto es antes de convertirme, aclaro, mucho antes de convertirme, pues tú podías llevar una dádiva, hoy podemos llamarle ofrenda, pero bueno, podías darle una dádiva al sargento para no hacer tu servicio militar y estar en tu casa y esperar a que pasara un año. Ya le estoy dando consejos a los jóvenes, eso ya no se hace, ¿eh? Y bueno, después de muchos años me enteré que cuando tú tienes pie plano, pues no tienes que hacer servicio militar. Yo dije, bueno, todo lo que yo invertí para poder ahorrarme, pues solamente presentando mis pies planos, pues ya iba yo a exentar. Pero bueno. Y dice, es una actividad militar que consiste en recibir adiestramiento como soldado en el ejército de un tiempo determinado. Y me llamó la atención recibir entrenamiento como soldado. Dice, puede ser obligatorio, como en nuestro caso es obligatorio, aunque pues para hacer trámites no sé si pidan la cartilla liberada. Lo que yo entiendo es que no es muy frecuente que pidan tu cartilla liberada, ni siquiera está determinada como un documento oficial, no lo sé, pero bueno. Y en otros lugares es voluntario, pero por ejemplo en México pues es obligatorio. Y tiene como finalidad dos cosas importantes. Uno, conocimiento. Bueno, son tres: conocimiento, capacidades y entrenamiento básico. Y sabes, eso se aplica exactamente lo que hacemos en la iglesia. Conocimiento, capacidades y entrenamiento. Una analogía impresionante de lo que sería un soldado para Jesucristo. Y por otro lado, la Biblia muestra un sinfín de historias de guerra, de combate, de estrategias. Y yo siempre he dicho, cuando oramos y a veces le digo, Señor, danos estrategias, porque en la Biblia podemos ver un montón de historias en donde Dios es tan versátil que nunca, escucha, nunca hizo la misma estrategia con diferentes enemigos. No sé si me explico. La historia de Jericó fue única.
no fue que pasaran del otro lado para conquistar la tierra de Canaán y en otro lugar que no fuera Jericó les mandó dar 7 vueltas o tantas vueltas como dice la Biblia, o que en otros, por ejemplo, confundió a los enemigos de Israel, o otra cosa mandó piedras para que les cayeran rocas. Nunca duplicó una estrategia el Señor. Fue tan singular con cada una que nuestra oración es: Señor, danos de esas estrategias que son únicas. Pero en la Biblia muestra que la victoria se daba siempre y cuando Dios estaba con ellos. Cuando Dios no estaba, ellos entraban en temor y dependían de esa presencia de Dios cuando Él estaba, porque podrían estar en victoria o podrían estar en derrota. Entonces, eso nos habla de la fe que tenía de repente el pueblo de Israel. Era un pueblo que estaba ferviente con el Señor y el Señor dictaba un montón de estatutos y ellos decían, sí iremos, Señor, y a la mera hora no hacían lo que tenían que hacer. Y sabes, son historias tan antiguas como historias tan recientes que de repente vemos a las personas y dicen, sí, yo voy, yo lo hago, y de repente no lo hacen o sucede algo en sus vidas y ya no están con ese fervor. Y bueno, Dios nos ha llamado a ser soldados porque estamos en una milicia, estamos en una guerra. Ahora pensemos en algo mental, en una actitud mental y una preparación que se requiere para diferentes tipos de soldados. ¿Sabes que dentro del ejército los soldados, según las estadísticas, dicen que los mejores soldados, mejor preparados son los de Israel? ¿Y sabes por qué? Porque desde hace miles de años están en guerra y han aprendido a hacer guerra. Y si te fijas, globalmente Israel es un pueblo tan pequeño a comparación, por ejemplo, de los que están alrededor, que tú dices, wow, Irán, Irak es una nación tan grande, Israel es un pueblo tan pequeño. La diferencia es que son tan pequeños y Dios los hace tan grandes que no cualquiera se puede meter con ellos. Y sabes, la valentía de Israel de decir, cuidado, porque el que se meta con nosotros va a tener problemas. Y no se andan ellos con cosas de a ver qué pasa si se mete tal persona, a ver si se mete tal nación. Ellos dicen, ten cuidado, porque si te metes conmigo, te metes con Dios. Y meterse con Dios, aguas. Ahí la palabra dice, ay de aquellos que se metan o que tengan que ver en contra de mis escogidos, dice la Biblia. Entonces, estadísticamente hablando, el pueblo de Israel son los que han preparado más gente, inclusive las mujeres. Creo, no estoy seguro, es obligatorio hacer el servicio militar ahí en Israel. Y son mujeres de guerra. No son de las que andan con una palita o que andan preparando el café, no, andan con un rifle bien armadas y aguas, porque están preparados, han aprendido a hacer guerra. ¿Sabes? Las enseñanzas de Jesús, historias de Jesús, es el personaje que habla más acerca del servicio. Es la persona que ejemplifica más el servicio que nosotros damos a Dios y a la iglesia. Y vamos a su palabra. Jesús nuevamente nos muestra una de sus enseñanzas hablando en primera persona, a veces lo hace en tercera persona, pero ejemplifica lo que Él está haciendo y el ejemplo que Él da. Jesús redefinió el significado inminente de la muerte. Vino a cambiar todo el concepto de lo que la gente pensaba que sucedía cuando ellos morían. Y Jesús vino a hacer un parteaguas en esa historia, diciendo que ahora la enseñanza es que somos seres eternos, solamente estamos de paso. Y si nosotros hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador, somos salvos e iremos directamente al cielo.
Sabes, los sufrimientos y particularmente la muerte era una ocasión propicia para que Jesús glorificara al Padre y el Padre glorificara al Hijo. Sabes, desde la perspectiva de Juan, Jesús no fue glorificado en el tiempo de su resurrección y ascensión, tanto como en su muerte sacrificial en la cruz, porque venía escrito. Prácticamente toda la Biblia vemos a la cruz en el centro del mensaje de Jesús y de la iglesia que atrae más a la gente. Vamos a ver Juan 12:23. Juan 12:23 dice, Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sabes? Cuando Jesús hace esa introducción a sus mensajes, cuando dice, ha llegado la hora, significa que era momento exacto para hacer el sacrificio final que tanto había estado él anunciando. El sacrificio hecho por la humanidad, muerte, resurrección y glorificación de Cristo. Y sabes, cuando dice ha llegado la hora, estaba hablando en un tiempo presente futuro. Estaba hablando que en ese momento Jesús iba a pasar por una crucifixión, pero que esa crucifixión se iba a dejar una enseñanza para el futuro, para todos nosotros. De cierto os digo, verso 24, que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Y sabes, esta es una ilustración de lo que Jesús estaba por hacer, pero es algo que nosotros necesitamos también experimentar. Y bueno, es un hecho que si un grano de trigo no se siembra en la tierra, nunca va a germinar. Y aún no llegaría a producir mucho fruto, porque una sola pequeña semilla da un fruto, inclusive crece un árbol tan impresionante, y de ese árbol crecen tantos frutos que podemos disfrutarlo. Al igual que la semilla sembrada muere para traer una gran cosecha, la muerte traía una gran cosecha ahora de nosotros que somos sus hijos. Entonces Jesús como esa primicia de su propio sacrificio que trajo mucho fruto, ahora nosotros somos como el resultado de esa primicia que Jesús en algún momento ofreció, para que ahora nosotros podamos duplicar y replicar lo que Jesús hace en la tierra. Porque por eso somos llamados cristianos, para ser cada día más como Jesús. Y sabes, mediante su muerte Jesús produciría más fruto que si él hubiera sido levantado como un rey terrenal. Porque los teólogos pueden decir, bueno, si Jesús hubiera sido levantado como un rey, solamente hubiera sido recordado como en una historia de aquella época. Pero ahora plasmado en su palabra, la historia de Jesús, física y espiritualmente, trasciende a nuestra fecha. Si alguno me sirve, dice el verso 26, sígame. Y sabes, dice si alguno, y me hace ver como que no es para todos. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Y sabes, la última parte es el enfoque principal de hoy. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Habías visto esta parte escritural?
Sabes, estamos tan acostumbrados a nosotros decir que tenemos que honrar a Dios. Honrarlo por lo que Él es, honrarlo por lo que Él hace. Eso es un hecho, es una enseñanza. Pero hay alguna forma escrita en la que el Padre nos honra. Él nos honra. Pues al parecer es esta. Dios llama a alguno de sus seguidores a morir por Él, pero llama a muchos más a vivir por Él y a dar frutos de servicio. Entonces, cuando tú puedes platicar con alguien y decirle, bueno, es que Dios nos honra, puedes decirle, si yo le sirvo al Señor, claro, estamos hablando con un corazón volcado al servicio. Entonces dice, si alguno me sirviere, está hablando Jesús, mi Padre le honrará. Y sabes, está hablando de ciertas prioridades en nuestras vidas. Si las personas deciden armar su propia vida más que al Señor, entonces perderán su vida que tanto buscan perseverar o preservar. Si no lo haces en el mismo sentido que dice su palabra. Ahora, no significa que debemos anhelar morir, ni ser descuidados o destructivos con nuestra vida. Dios nos ha dado el hecho de estar dispuestos a morir si de esa manera tú y yo glorificamos a Cristo. ¿Sabes? Hay un libro, bueno, hay un montón de libros, pero hay uno en especial que habla acerca de los mártires de Jesús. Son experiencias de hombres y mujeres que vieron y que experimentaron la muerte de cerca, de forma de que si ellos negaban a Jesús, podrían seguir vivos. Historias de personas que no negaron a Jesús y que otros pudieron plasmarlos, porque en ese momento murieron. Y sabes, cuando hablamos de servicio, hablamos de despojar todo egoísmo que nosotros pudiéramos tener. ¿Por qué? Porque servimos a personas, seres humanos imperfectos, que seguramente nunca verán el valor del servicio que tú les puedas dar. Pero por eso lo hacemos para el Señor, no lo hacemos para las personas, principalmente. ¿Por qué? Porque esta palabra es muy clara. Dice que Dios nos honrará siempre y cuando nosotros le sirvamos a Jesús. Pero por añadidura, todos ustedes están incluidos en el servicio que toda la iglesia da. Todos. Entonces, debemos quitar ese egoísmo. Podemos servir con amor, libertad, dejando nuestra propia comodidad. Apúntale, dejo mi comodidad, mi seguridad y mi propio placer. Dejo mi comodidad, dejo la seguridad y mi propio placer para entonces nosotros servir a otros, complacer a otros, darles placer a otros, darles comodidad a otros. Pero es cuando Jesús dice, bueno, hay que despojarse pues de lo que somos para poder servir de una manera exitosa y excelente. Entregarle el control de nuestra vida a Cristo resulta en vida eterna y una alegría que no tiene ninguna comparación. Y sabes, estamos tan acostumbrados a dar órdenes, pero no a recibir órdenes. En otras palabras, hay mucho jefe y poco apache. ¿Están de acuerdo? Todo el mundo quiere mandar, pero nadie quiere recibir órdenes. Un siervo el que se acepta y reconoce que está subordinado a alguien, uno que está dispuesto a renunciar inclusive al prestigio social de nuestra escala de valores.
Y sabes, porque cuando venimos a la iglesia somos todos tan iguales que no habría necesidad de tener una posición especial, un lugar especial, algo que te defina como que eres merecedor de un lugar mejor que los otros. Y sabes, es un honor servir al Señor. Y es un mandato de parte de Dios. No es nunca una sugerencia, es algo que nosotros le decimos a la gente: sirve, 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 porque si estás ahí sentado solamente te vas a dedicar a ver los errores de los demás, los errores de lo que sucede aquí arriba. Vente a servir, vente a convivir con la gente, vente a sufrir con la gente, vente a aguantar a la gente, porque algunos hay que aguantarlos, ¿sí o no? Digo, los amamos, pero también hay que aguantarlos. Deuteronomio 10:12. Ahora pues, así comienza esta versión. Es una frase, ahora pues. Es como una introducción de un mensaje importante cuando Dios habla. Porque cuando dice ahora pues, lo que sigue es una acción determinada de lo que va a suceder. Cuidado, cuidado Juanito con ese poste, porfa. Chicas, ahí les encargo ese de allá, ¿eh? Eso, gracias. Muy bien. ¿Dónde estaba? Ah, gracias. Tan atentos, muy bien. Ahora pues, lo que continúa es una acción, tiempo, anuncia un pensamiento, algo que va dirigido a ciertos individuos. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? En otras palabras, ¿qué es lo que Dios demanda de ti? Y bueno, si nos ponemos muy delicados, vas a decir, bueno, es que dice Israel y yo no soy Israel. No, ya lo sé. Pero no puedes descartar ciertas cosas de la Biblia y solamente tomar las que te convienen, ¿no? Es como esa señora ya grande. Iba un pastor a su casa y le decía: pastor, encontré esta palabra, y el pastor le decía: no, esa palabra no es para ti, y quitaba la hoja, y luego iba y decía: oiga, es que encontré otra palabra para ti, y no, esta no es palabra para ti, y quitaba la hoja. Y un día, ya falleciendo la señora, fue el pastor a orar por ella y le dice: préstame tu Biblia, por favor, y agarró la Biblia, y solamente tenía la pasta primera y la última pasta, y le dice: ¿y dónde está tu Biblia? Pues es todo lo que me dejó usted, pastor. Nada era para ella. Todo es para nosotros. Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que le ames y sirvas a Jehová con todo tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que hoy yo te prescribo, para que tengas prosperidad. Y está en signo de interrogación. Vaya, si tú en algún momento oras en la mañana y estás preocupado y angustiado, y decirle: Señor, ¿qué esperas de mí? Aquí está. Si tú te levantas en esos días que son difíciles, que no puedes ni dormir porque tienes un montón de problemas, y dices: ¿qué quieres de mí? Aquí está. ¿Qué demandas de mí? Aquí está. Y sabes, es una pregunta retórica. Es una pregunta que en la pregunta ya lleva la respuesta, porque si no sabías que es retórico, ¿no? Como cuando le preguntas a tu hijo: ¿ya sabes dónde andas? Nada más quieres así como investigarlo y le dices: ¿dónde andabas? Ya sabes la respuesta. Esa es una pregunta retórica. Ya hay otros ejemplos.
Dice, llevó esta pregunta retórica a Moisés a declarar los 5 requisitos básicos que Dios espera de su pueblo y por añadidura a todos nosotros. Punto número 1, escribe, temer al Señor. 2, andar en sus caminos. 3, amarlo. 4, servirle. Y 5, guardar su palabra. Y sabes, pareciera que esto es un orden cronológico de la forma en que la mencionó. Y es un desenlace de esto que podría enfocarse en una sola palabra: prosperidad, como dice la Biblia. Dios requiere de nosotros un honor reverencial hacia Él, no un temor que nos haga alejarnos de Él, sino un corazón que honre al Señor. Estar admirados y sorprendidos que cada vez que nosotros podamos orar y recibamos una confirmación, una respuesta, digamos, Señor, gracias porque no te olvidas de mí. Porque sabes, somos tan olvidadizos que a veces todos los días podemos estar casi exigiéndole a Dios y cuando viene la respuesta nos olvidamos de darle gracias. Y aún así, vuelves a orar, Dios te vuelve a dar la respuesta y ahí está Dios otra vez. Dios requiere que vivamos nuestras vidas conforme a su patrón, a su plan, sus caminos, no mi camino. Conducirnos de acuerdo a una buena voluntad agradable y perfecta en nuestras vidas de parte de Él. ¿Sabes qué es lo que Dios desea con todo su corazón? Que nos amemos unos a otros. Ya sé que algunos pueden decir, uy, no, yo no puedo amar a esa señora, a ese hombre, a esa mujer. Pero realmente es que Dios lo demanda así. Eso significa que el amor que Él requiere no es algo que sucede automáticamente, es algo que podemos cultivar. Es una decisión de fijar nuestro afecto sobre Él, dirigir nuestras acciones sobre Él y solamente a Él. Y entonces va a ser Dios lo que para nosotros podría ser imposible: amar a las personas. ¿Sí o no hay unos que son bien difíciles de amar? ¿Sí o no? Seamos sinceros. No estoy hablando de su esposo o de esposa, estoy hablando de general. A veces es difícil, de verdad. A veces a alguien le dices, ¿cómo no amarte? O sea, eres tan tierno, no sé cómo no amarte, pero hay otros que dices, ay, me cuesta trabajo amarte. Lucas 17:7. Esta palabra está fuerte, ¿eh? Y ya sé que son de esas palabras, no, es que eso no es para mí. Ya quedamos que toda la Biblia es para todos, ¿va? Dice, ¿quién de vosotros teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? ¿No le dice más bien, prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto, come y bebe tú? ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Y te voy a leer el verso 17 en la versión Dios habla hoy, que se me hizo muy clara. Así también ustedes. Entonces espero que todos me vean. Ustedes, estoy incluido yo también aquí, ¿eh? O sea, el dedo para acá, vaya, para acá y para allá. Así también ustedes, cuando hayan cumplido todo lo que Dios les manda, deberán decir, somos servidores inútiles porque no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación.
¿sabes qué? A veces es complicado, y no se vayan a ofender los jóvenes, por favor. Es complicado trabajar con jóvenes porque exactamente tienes que decirles lo que tienen que hacer, pero no hacen nada más. No sé si sea como una cultura que se está de repente moviendo en donde tú les tienes que decir exactamente, mira, tienes que apagar ese aparato, tienes que envolver los cables y guardarlo. Viene y lo hace bien y solamente eso hace. Se sienta. Y sabes, de esto está hablando porque si nosotros pensamos que en algún momento, Señor, yo necesito que tú me honres como dice la palabra porque ya hice todo lo que tú me estás mandando a hacer y Dios te dice, no, eres un, ¿cómo? No les dé miedo. Y sabes que esa palabra de inútil para nosotros es como una ofensa, ¿sí o no? ¿No? Hay palabras que en otros lugares son como ofensivas para nosotros y ellos las mencionan así como inútil significa no merecedor. No te ofendas, no merecedor. Arar es un trabajo duro. Agota la fuerza, resistencia de las personas. Es un trabajo duro estar sembrando. Es un trabajo duro estar sembrando en el ministerio espiritual. Apacentar ganado, como otros pudieran decir que solamente está sentado el pastor ahí viendo dónde están las ovejitas, requiere paciencia, atención a los detalles, un corazón atento. Y sabes, lo que me llamó la atención de esta historia es que estas palabras no se las puedes tú decir a alguien que no es conocedor, porque en el verso 1 del capítulo 17, luego Jesús dijo a sus discípulos, y sí, muy atinadamente puedes decir, pues se los dijo a los 12. No, somos discípulos de Jesús. Tú y yo estamos incluidos en esa inutilidad. ¿Sabes? Jesús no estaba estableciendo el camino de salvación, sino que estaba apuntando a un camino de excelencia en el servicio a aquellos que habían sido ya salvos, que eran salvos, eran sus discípulos. ¿Por qué? Hasta en ellos había confrontaciones de, pues es que tú tienes que hacer más y ¿por qué lo mandas a él y no a mí? ¿O por qué solamente 3 estuvieron en momentos muy precisos? ¿O por qué Juan dice que es el discípulo? Porque él dice que es el discípulo amado. ¿O qué tenían que ver los otros 9 o los otros 8? Que no se habla mucho de la historia. Y Jesús les dice eso. ¿Sabes? Si tú piensas que hiciste todo lo necesario, aún así, haciéndolo, voy a cambiar la palabra, eres un no merecedor. ¿Sabes? Con esta historia Jesús ilustró un siervo regresando de un arduo trabajo en el campo. ¿Sabes? Cuando el Señor llega, cuando este hombre llega de arar el campo del dueño, este hombre no le dice, oye, gracias, qué cansado vienes. No le da cumplidos, ni siquiera lo alimenta, ni le sirve, ni le masajea los pies al siervo. El Señor, dice, esperaba que el sirviente siguiera trabajando todavía después de venir de hacer lo que le correspondía. Sabes, en nuestra cultura no tenemos ese como principio de poder agradecer lo que hace la gente. Y para muestra un botón, ahí les va. Y no es para que hoy lo hagas, ¿eh? ¿Cuántos podemos estar saliendo de aquí y vemos a uno de nuestros diáconos de color azul? Unos vienen de naranja, azul. Y le puedes decir, oye, gracias por tu servicio. Porque cuando llegamos aquí ya está todo bien acomodado, ¿no? Ya está todo levantado.
No estoy diciendo que me lo digan a mí, no estoy diciendo eso. Pero sería como un principio. Cada vez que ellos se van, yo les digo, oye, gracias. Gracias por lo que hiciste, gracias por tu servicio. Pero de verdad tenemos como ese afín de agradecer a las personas que sirven. O, ahí te va el o te cae mal la persona que te dice, siéntate allá y tú te quieres sentar de aquel lado. O que te para ahí en la entrada porque estás llegando tarde. Pues levántate más temprano, hermano, o sea, no pasa nada. 10 minutos no hacen la diferencia. Bueno, sí hacen la diferencia, pero aquí por lo menos puedes llegar y estar en el servicio. Ahí, sentadito. Pero no es para que te molestes. Tiene un principio, de veras, tiene un principio. Y nos ha pasado varias veces. Hay gente, por ejemplo, que se sienta ahí atrás y a lo mejor en forma estratégica y está adorando al Señor y está textualmente está en el tercer cielo, hablando con Dios. Está en contacto con los de la alabanza y está tratando de enfocarse en ese momento y de repente llega el diácono y te dice, hermanito, ¿se puede mover? Y tú estabas en el tercer cielo y vas a la tierra, ¡fum! Se acabó. Tiene una razón de ser, no es que seamos algo quisquillosos de que tienes que estar ahí, no, 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 es que de verdad es a veces incómodo. Oiga, hermanito, ¿me da permiso? Tú estás acá y, pues pásale, hermana, pues ya, ni modo. Todo tiene una razón de ser. Ya me fui del tema, ¿ven? Ok. Es un hecho que tú y yo nos servimos a Dios demandando que Él mismo nos agradezca o nos alabe. Sería lógico que Jesús nos agradezca a la luz de todo lo que ha hecho por mí. O sea, si hubiera una forma de medir el agradecimiento de Jesús, no habría un límite para poder agradecer lo que Dios hizo por nosotros. No habría. No habría una forma. Sería también impensable que Él nos agradezca considerando todas las cosas que hemos dejado incompletas. Todo lo que hemos recibido como un don y regalo de Dios y no lo hemos aprovechado. Y sabes, lo que Él hizo por nosotros fue un amor tan puro, tan sincero, que nosotros le servimos solamente por agradarle a Él. Y no esperar a lo mejor esa honra que dice que recibiremos de parte de su Padre. Sabes, cuando nosotros podemos entender textualmente en nuestro corazón lo que Jesús ha hecho por nosotros, deberíamos desear servir. Pensemos en toda la historia que viene contada en la Biblia de lo que sucedió con Jesús, de la forma en que Él fue entregado, fue golpeado, fue crucificado, resucitado. ¿No merecería eso de nosotros por lo menos nuestro mejor servicio? ¿No merecería de nosotros, por ejemplo, que pudiéramos hacerlo con una forma excelente? Y tú puedes decir, bueno, es que no tenemos ni techo ni paredes. No, 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 excelencia es hacerlo, hacer las mejores cosas con lo que mejor tienes en las manos. Eso es excelencia. No necesitas tener lo mejor para poder hacerlo mejor. No, necesitas ganas para hacerlo bien. Sabes, cuando nuestros corazones están en lo correcto, vivimos y actuamos como si estuviéramos felices por tener el privilegio de poder servir a Dios. Sabes, ilusamente nosotros tenemos esa costumbre de compararnos con otras personas y decir, yo hago el mejor servicio para él. No, no te compares con él. No te compares con ella. Compárate con Jesús. Ese es nuestro panorama, ese es nuestro termómetro. Compárate con Él y ve si con lo que estás haciendo es merecedor de lo que Él hizo.
Porque no toda la gente sirve de la misma manera. Claro, no todos tenemos los mismos temperamentos, ni las mismas características, ni siquiera la misma experiencia. Comparémonos con Él. Y entonces sí, Jesús podrá decir, si te estás comparando conmigo, eres no merecedor. Sabes, pareciera ser que Cristo, cada vez que tú lees la Biblia, dices, Señor, ¿cómo este parámetro está tan exigente, tan demasiado alto para tus discípulos? Pero si lees la Biblia, son las características mínimas que tenemos que hacer para poder servirle y honrarle a Dios. Lo mínimo que puedes hacer. Sabes, recordemos que ser obedientes es un deber nuestro. Sabes, Jesús no está demeritando de ninguna manera el servicio que le damos a Él. Ni siquiera Jesús elimina las recompensas. Jesús está confrontando una arrogancia espiritual, un orgullo espiritual. Somos seres humanos. Tú y yo estamos llamados a seguir y servir a Cristo, además de cumplir órdenes y replicar su mensaje. Esa es nuestra labor principal. De alguna manera la gente tiene que conocer de Jesús y qué bueno que sea a través de nosotros. 3 puntos importantes y voy terminando. 1, lealtad inquebrantable. Sabes, tú como dueño de una empresa, a lo mejor no lo eres y a lo mejor vas a querer tener gente leal contigo. Vas a querer tener gente honesta contigo. Vas a tener gente que no sea doble cara contigo. Una gente leal, que trabaje, que sirva, que honre su trabajo. ¿Sabes? Qué ilógico sería que tú vas a combatir a favor de México y de repente te conviertes en un mercenario. De eso voy a hablar la próxima semana, donde te pagan para ir a combatir a otro lugar, sin ni ser tu nación. ¿Sabes? Yo estoy convencido que cada soldado, aunque hay muchas cosas ahí intrínsecas, cada soldado está dispuesto a dar su vida por su nación. Sabes, nuestra lealtad a Cristo debe ser una prioridad suprema, incluso en cualquier otro compromiso terrenal. 2, una obediencia radical. Lucas 9:23. Y nuevamente entramos en ese juego de palabras de Jesús. Si alguno, como diciendo, no van a ser todos, no van a ser muchos. Si alguno desea venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sabes? Jesús siempre iba al grano de su instrucción y su enseñanza. Él no se andaba por las ramas haciendo una historia completa y luego ir al grano. No, como todos nosotros que empezamos a divagar y decir, no, ve al grano, hermano. O sea, dime qué sucede. Al grano, directo. No le des tantas vueltas al asunto. Una disposición de negarnos a nosotros mismos, de bajarnos de nuestro pedestal y poder servir a quienes son difíciles de servir, a quienes son difíciles de amar, a quienes son difíciles de obedecer. Sabes que seguir a Jesús sin reservas, incluso eso te va a demandar un sacrificio personal. Hoy, siempre, toda la vida va a suceder así. Va a haber un sacrificio personal que tú vas a tener que hacer. ¿Sabes? Cuando habla de Jesús,
Toma tu cruz no habla de que voy a estar cómodo, Señor, encima de la barca. No, no, no. Te tienes que bajar de la barca, te tienes que aventurar. Así como dicen, ay, es que había un montón de discípulos ahí y el más tonto fue Pedro. No, no, no. Él fue el más inteligente. Los otros 11 faltos de fe ahí en la barca cómodos. Pedro fue el único que se bajó. Sabes, hay un costoso final para servir a Jesús. Cada día, dice la Biblia, cada día vamos a tener que dejar tantas cosas cómodas para seguir a Cristo. Un pensamiento que debería estar todos los días en nuestra vida, un recordatorio de que ya no vivimos más para nosotros, sino solamente para Él. Sabes, hay demasiada gente en el mundo que quiere el bien para sus vidas, pero no requiere pagar el precio. Sin embargo, a pesar de que el llamado es duro, la recompensa es inigualable. 3. Un servicio desinteresado. Mateo 20, 25 y 26 y 27. Entonces Jesús llamándolos dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Sabes, en la comunidad del reino, la posición, el dinero, la popularidad nunca deben ser requisitos previos para el liderazgo. El servicio humilde es lo más característico que podemos hacer para Jesús. Es demostrárselo a Jesús. Sabes, Jesús cambia el enfoque del liderazgo que estaban tan acostumbrados los fariseos, todas aquellas personas que eran líderes y solamente daban cargas tan pesadas, y cambia todo ese concepto Jesús. Cambia el concepto de que Él dice: todas las personas pueden servir, simplemente hay que servirlas. Un verdadero líder tiene un corazón de siervo. Y sabes, servir a Jesús como soldado de Cristo implica servir con humildad y amor, imitando a Jesús. Verso 28: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. ¿Sabes? Es un privilegio poder servir a aquellos que tú les otorgas un beneficio y no tu propio beneficio. Porque muchas personas en ese sentido de orgullo y afán podrían decir: bueno, yo estoy en un ministerio por lo que pueda yo recibir, ya sea material, emocionalmente, de aquellas personas que a lo mejor nos pudieran dar. Y sabes, es un servicio desinteresado. Charles Spurgeon escribió lo siguiente acerca de Jesús: Él no recibió nada de otros. La suya fue una vida de dar, y hasta dar su propia vida. Ningún servicio es mayor que redimir a los pecadores por su propia muerte. Ningún ministerio es más humilde que morir en lugar de esos pecadores.